Un gran evento diplomático internacional se está viviendo en este momento en Nueva York, que reúne a 133 jefes de gobierno y de Estado. Vamos a revisar de inmediato un poco en análisis con Manuel Alejandro Rairana, analista internacional y profesor de la Universidad Externado de Colombia. Manuel Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Manuel, es un hecho que por supuesto estos discursos se han concentrado en lo que está sucediendo en este momento en Gaza y sobre todo la escalada en Líbano, pero antes de que profundicemos sobre eso, yo quisiera que revisemos algunas de las principales críticas que hemos visto en la que culpan al mismo organismo de no poder accionar más allá de lo que son algunas declaraciones, algunos discursos y que a su vez ciertos países no están cumpliendo con la Carta de las Naciones Unidas. ¿Nos escuchas, Manuel? Sí, ok. Digamos que es interesante evidenciar estas críticas de los estados, pero no hay que olvidar una cosa: la Organización de Naciones Unidas funciona de acuerdo a las disposiciones de los estados. Entonces, en ese sentido, si los estados involucrados en los conflictos o sus aliados no tienen la voluntad de resolver o de cooperar frente a algunos temas, pues realmente a Naciones Unidas le queda difícil. Eso por un lado. Por el segundo, quiero recordar a todos los televidentes que no hay que olvidar que Naciones Unidas, el financiamiento de Naciones Unidas también depende de los estados, y en ese sentido, si los estados no cooperan, no entregan dinero, no pagan a tiempo, pues también eso tiene una dificultad para la Organización de Naciones Unidas operar. Entonces creo que la crítica vendría también a hacérsela directamente a los estados, quienes son los que están haciendo los conflictos, que son los que están en problemas, y deberían ser ellos también los que en última resuelvan. Naciones Unidas puede ofrecer alternativas, pero si los estados no tienen la voluntad, es difícil que la situación y que Naciones Unidas pueda actuar. Bueno, una crítica que hemos visto de varios mandatarios, incluso latinoamericanos. Hemos visto como, por ejemplo, hace un momento revisamos lo que decía el presidente argentino, que estaba controlado por burócratas, y además hemos visto usted que está en Colombia, este discurso de Gustavo Petro, en donde calificaba también a ese 1% que es ahora el que controla también a nivel económico, lo que usted mencionaba anteriormente, este organismo. Sí, en efecto, en el discurso del presidente Milei, pues digamos que se entiende que esa postura de él, porque su política exterior ha sido más ideologizada, dogmática, más que pragmática, y en ese sentido, pues se entiende las instituciones como un problema para la sociedad. Sin embargo, el presidente Milei, pues si bien se queja de estas organizaciones, lo que busca en últimas, en el fondo, es un nacionalismo que puede terminar siendo peligrosos en medio de tantos riesgos globales que está viendo hoy la humanidad: cambio climático, crisis financieras, el tema digital y la inteligencia artificial. Ahora, en el caso digamos que las críticas que hace Milei, para terminar con este caso, frente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no es nueva. Esta crítica viene desde hace tiempo, porque tampoco hay que olvidar que la Organización de Naciones Unidas se creó bajo un contexto geopolítico en donde el Consejo de Seguridad fue constituido por las grandes potencias de esa época, que hoy es diferente y que obviamente es necesario modificar. Ahora, en el caso del presidente Gustavo Petro, creo que su crítica es acertada en la medida que entendemos que existen, como decía anteriormente, estos riesgos globales que atentan contra la supervivencia de la humanidad, y vemos que los estados no están operando, no están actuando en consonancia, por ejemplo, a los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, que es para 2030. Entonces creo yo que aquí tendremos que hacer una crítica y un análisis mucho más profunda, y es: ¿qué pasa con esas fuerzas sociales a nivel global que no están permitiendo o que no quieren hacer este tipo de cambios? Entonces creo que ambas críticas son interesantes, pero digamos que a diferencia de Milei, el presidente Gustavo Petro sí le apuesta a la construcción de una cooperación y una multilateralidad, que creo que ante estos riesgos globales y las amenazas es más necesario hoy, más que nunca, trabajar de manera mancomunada y evitar esos nacionalismos y ese unilateralismo que, como hemos evidenciado en la historia, no nos trae buenos resultados, sino por el contrario, en ocasiones hasta la guerra. Y en este caso, esto ahora nos lleva a hablar del conflicto en Gaza. Hemos visto que los principales discursos de los mandatarios de las últimas horas se han centrado también en críticas a lo que está sucediendo, pero sobre todo también a Israel. Sí, digamos que es una ambigüedad estratégica por parte de Estados Unidos como principal actor, en la medida que ha mencionado históricamente que quiere construir dos estados, que él apuesta a la negociación,
Sin embargo, sigue respaldando a Israel, quien hace unos meses asesinó al negociador de Hamas en la mesa en Qatar. Pues digamos que esto tampoco es una muestra que realmente quiera negociar, pero a la misma vez vemos que Estados Unidos, cuando comparte esta posición política de manera paralela, como sucedió ayer, no apoyó la resolución en que se le permitía considerar a Palestina como un Estado miembro y que se le ampliaran sus derechos como un Estado. Entonces, pues digamos que esos discursos son contradictorios, una estrategia ambigua que lastimosamente en últimas, mientras que comparten esta y establecen una estrategia ambigua, estamos viendo cómo asesinan a niños, mujeres, niñas, y pues digamos que esa ambigüedad estratégica de ninguna manera sirve ni para el conflicto, ni para las víctimas, ni tampoco para el derecho internacional humanitario. Que todos estos mandatarios, Milei y el presidente Biden, entre otros, critican a Naciones Unidas, pero son unos de ellos de los que promueven más el incumplimiento del orden liberal internacional, que es el cumplimiento de las normas, y en el caso específico en Asia Occidental, pues la violación constante de Israel del derecho internacional humanitario. Entonces, claramente, como lo dijo Antonio Guterres a la inauguración del evento, es un tema que preocupa y esperemos que el Líbano no se convierta como una Gaza. Y ahora se esperará que una de las declaraciones más vistas sea entonces la de Israel, de Benjamín Netanyahu, que por cierto retrasó su viaje a Nueva York por lo que está sucediendo recientemente. Y además de eso me llamó la atención que se votó por la adhesión de Palestina como Estado miembro de la ONU, aunque no es un miembro vinculante o no es una decisión vinculante, pero sí es simbólica. Pero hay otro caso que quisiera que hablemos, Rairana, porque nos quedan menos de 2 minutos, y es el caso de Ucrania. Hace minutos estaba hablando Zelensky, más adelante por supuesto vamos a estar actualizando esta información, pero se espera que le presente a Estados Unidos una lista de ambiciosas peticiones que incluye que se invite a Ucrania a entrar en la OTAN. Eso se espera sea este jueves. Sí, lo de Ucrania también es preocupante en la medida que la invasión de Rusia es ilegal, y eso tampoco lo podemos dejar de denunciar, pero que también esa guerra también hay que entenderla en un contexto propio, y es un choque de políticas expansionistas, tanto de Rusia, pero también una posición expansionista de la OTAN y la Unión Europea. Entonces, claro, este tipo de conflictos es necesario resolverlos para que logremos la paz y podamos encontrar canales institucionales y caminos de construcción de paz, pero para ello necesitaríamos que ambas potencias, ambos lados, pues bajen estas banderas de proyectos imperialistas que se ven en ambos lados. La expansión de la OTAN por un lado, y por el otro lado, sin duda alguna, también la expansión de Rusia de influir en otros países cercanos. Ahora, en el caso de Israel, sí, será uno de los discursos más pendientes que estaremos, digamos. Ahora no creo que vayan a traer algo distinto a decir que toda persona o cada estado que apoye o que esté en contra de lo que están haciendo pues es un miembro terrorista de Hamas. No me sorprenderá, pero pues digamos que estaremos atentos porque realmente es uno de los actores que también están en la escena actualmente dentro de los conflictos armados, y que obviamente con ellos también hay que incluirlos en la mesa para poder trasladar esta situación. Ahora, en el caso de Zelensky, creo que, y con esto termino, la situación de Zelensky es compleja también en la medida que estamos esperando las elecciones en Estados Unidos, y en el que el candidato presidencial Donald Trump dijo no lo iba a atender en esta visita, y creo que es una situación que preocupa a Ucrania, pero también a la Unión Europea y a los países que han estado apoyando a Ucrania en medio de este conflicto bélico. Y Estados Unidos está viendo límites en su capacidad, en su influencia internacional y diplomática. Así es, está utilizando todos sus mecanismos diplomáticos, y pues digamos que vamos a esperar también que resulta entonces de una posible reunión entre Biden con Kamala y Zelensky para revisar esta situación, así como también la de Asia Occidental con el Líbano, Israel y Palestina. Muchísimas gracias, Manuel Alejandro. A ustedes muchísimas gracias y un cordial saludo para toda su audiencia.